Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. Sin duda, hoy la noticia del día ha sido la detención del presunto asesino de su propia hermana el pasado domingo en la localidad almeriense de Gérgal. Para hablarnos de este y de otros muchos asuntos más, se encuentra con nosotros el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca. Andrés, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, pues como decíamos, la noticia era esa detención que finalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han podido capturarlo. Sí, realmente sobre las 13 horas del día de hoy se ha procedido a la detención, como no podía ser de otra forma, del supuesto asesino de Gérgal. Yo quisiera recalcar dos aspectos fundamentales. Una detención que se produce sin ningún tipo de violencia y es una detención que ha tenido un proceso en el cual en ningún momento se ha puesto en riesgo la seguridad de la población. Yo creo que estos son dos aspectos importantes a destacar. No ha habido violencia, no ha habido riesgo, como tiene que ser en un Estado de Derecho. Y todo ha sido gracias a esa negociación que ha tenido que haber, me imagino que entre la Guardia Civil, durante esas casi 13, 14 horas que ha estado esta persona, bueno, atrincherada en su propia casa. Bueno, las negociaciones, lógicamente, la utilización de los recursos propios de disuasión de la Guardia Civil y, por supuesto, pues la presencia de la Unidad Especial de Intervención, que tiene equipos de psicólogos, que en su momento pues saben tratar estas situaciones profesionalmente. Y eso es lo que realmente nos enorgullece, es decir, que tenemos un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado a muy alto nivel, con capacidad de intervención y solamente se utiliza la fuerza cuando es estrictamente necesario. ¿Y se ha pensado en algún momento, se tenía la idea de que no se llegara a un final feliz, en este caso final feliz, de la detención de este presunto asesino? En un momento no se podía prorrogar una situación, hubieran tenido que intervenir, insisto, especialistas que accederían a la vivienda y rescatarían a este señor, ¿no? Pero lógicamente ese es el último recurso que se utiliza y no ha sido necesario. Pues esa es la noticia de la jornada de hoy, ha sido esta misma mediodía, aparte a la 1 de la tarde, ha sido cuando ha sido detenido este presunto asesino de su propia hermana el pasado domingo en Gérgal. ¿Se sabe el motivo finalmente de por qué ha sido del móvil que se estaba buscando? Sí, prácticamente ha sido por una cuestión de herencia. Es más, el lunes tenía que comparecer el autor en un juicio convocado en los juzgados de Almería, precisamente para dirimir estas cuestiones. Estas cuestiones, o sea que todo iba en relación a esa situación. Bueno, pues Andrés, vamos a hablar de otro tema importante, porque si este tema ha sido el que ha colapsado durante estos últimos días en la capital, la provincia almeriense, hablemos de los presupuestos generales para nuestra provincia. En la pasada semana se conocían y se presentaban 245 millones para la provincia de Almería, donde se prevé, según el Partido Popular, más de 8.000 puestos de trabajo. Andrés, 245 millones, ¿son los millones que necesita la provincia de Almería? Bueno, hay que tener en cuenta que son unos presupuestos realistas que parten también, y eso hay que explicarlo, de un contexto general del Estado. Es decir, realmente esos 200, casi 300 millones de euros para Almería, hay que tener en cuenta que previamente ha habido que apartar todo lo que supone de gasto contraído por el tema del desempleo, por el tema de las pensiones y por el pago de la deuda. Entonces nos quedan esos casi 300 millones limpios para invertir en Almería. Y esa inversión es lo que yo quiero recalcar, que se ha hecho en función de dos parámetros para mí realmente importantes. En primer lugar, teniendo en cuenta el sistema productivo almeriense. Es decir, son unos presupuestos que vienen a cubrir las necesidades reales del sistema productivo almeriense, que están fundamentalmente centradas en dos aspectos que yo considero importantes. Por un lado, el tema, la escasez de recursos naturales como es el agua, y por otro aspecto, el sistema productivo se ve muy condicionado por el sistema de infraestructura, sobre todo infraestructuras de comunicación. En este sentido, sí le puedo decir que hay una aportación casi de unos 100 millones prácticamente para el agua y otros 100 millones, un poco más, para la infraestructura, que son los dos grandes grupos. En el agua, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Pues, lógicamente, está el tema de la desaladora del campo de Dalías, que dentro de unos días tendrán ustedes oportunidad de ver qué es lo que se está haciendo y cómo va a quedar. Por otro lado, también está todo el tema de inversiones en las infraestructuras agrarias de distribución de recursos hídricos. Estamos mejorando las redes de riego
y yo creo que esto es muy importante, con inversiones del orden de los 5 millones de euros en varias zonas de la provincia. Luego, por otro lado, también hay una serie de actuaciones en materia medioambiental directa, como es el tema de las playas. Es decir, aunque está dentro del mismo ministerio, la dimensión medioambiental está en el tema del estudio, fundamentalmente, de cómo actuar en los sistemas de regeneración de playas. Vamos a estudiar qué sistema es el adecuado, vamos a invertir primero en estudios para que no haya después afecciones al litoral. Claro. Ustedes saben que no se pueden hacer la obra a lo tonto y a lo loco porque tiramos el dinero. Ahí tenemos Costa Cabana, un ejemplo fundamental, que se puede invertir todo lo que quiera, pero si no se busca la solución. Estamos buscando, vamos a dedicar una partida importante al estudio del tratamiento del sistema litoral, y luego habrá inversiones puntuales en infraestructura, como es la adecuación medioambiental del delta del río Andarás, paseo marítimo, etcétera, y actuaremos también en algunas zonas puntuales de playa. También es cierto que en el tema de infraestructuras de comunicación, la partida más fuerte va a la continuidad del ferrocarril que la gente conoce con el nombre de AVE de Murcia, ¿no? Es decir, vamos a esa infraestructura a hacer un proceso de inversión de 100 millones de pesetas, de manera que empecemos tramos de obra nuevos. Es decir, que el compromiso no es destinar una partida, sino hacer tramos de obra para que poco a poco podamos ir cumplimentando la red viaria. Paralelamente a eso, hay presupuestos, una parte del presupuesto, en torno a los 8 millones de euros, que va a ir destinada a darle mejor accesibilidad y conectividad al espacio urbano almeriense, sobre todo con la eliminación del paso a nivel del Puche. Efectivamente. Y la mejora de la playa de Vías, que ya, como saben ustedes, se ha firmado el convenio, para que la ciudad al menos se integre desde este punto de vista, entre la zona de la Plaza Fraga y Garne y la zona de Ciudad Jardín, todo ese sistema de integración vertebra la ciudad y mejora las condiciones. Y luego también pues hay dinero para el puerto, va a tener casi 12 millones de euros para el muelle de abrigo de Poniente, que permite utilizar el muelle de Pechina en cualquier circunstancia de tiempo, me refiero meteorológicamente hablando. Efectivamente. Y luego pues hay algunas actuaciones más en temas, insisto, medioambientales. Lo importante es que estos presupuestos también responden a un criterio, que es la equidad territorial distributiva. Almería va a ser la provincia de Andalucía con mayor índice de inversión en los presupuestos generales del Estado. Le puedo decir que la inversión per cápita, es decir, por cada ciudadano que habita en Almería, es de 362,4 euros. Es decir, cifra a mucha distancia de lo que es la media andaluza, que estará en 200 euros, la provincia que más. Es decir, y por supuesto, si lo analizamos porcentualmente, pues lógicamente la media andaluza no llega al 96,52%. Pero en fin, y Almería sería el 172, para que tengamos una idea, una comparativa, idea de lo que se ¿no? hace en un sitio y en otro. Es decir, realmente estos presupuestos responden a un concepto de equidad territorial distributiva, toda vez que Almería siempre se ha visto relegada en los presupuestos generales del Estado y sobre todo siendo además cabeza de un sistema productivo importante a nivel nacional. Yo creo que con esta línea nos puede más o menos dibujar cuál es el panorama de los presupuestos. De todas formas, se ve que el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, quiere apostar por la provincia de Almería, no como otras administraciones, como en este caso la Junta de Andalucía, que siempre parece que tiene obviado en este caso la situación de por eso insisto que es tan importante el tema de la inversión per cápita. Es decir, se están haciendo las cosas como tenían que haberse hecho hace ya mucho tiempo. Realmente podemos pedir muchísimas más cosas, pero siendo objetivos, cuando unos presupuestos generales del Estado tienen que hacer frente a unos gastos de deuda importantes, como puede ser ahora mismo el pago de intereses del Estado supone casi el 11% de los presupuestos del PIB, es muy importante esto, ¿no? O cuando hay una obligación ineludible del pago de pensiones, que supone el 36%, pues creo que, y el compromiso social de hacer frente al desempleo,
que aquí ocupa casi el 8,4% del presupuesto del Estado. Es decir, presupuestos socialmente justos y equitativamente distribuidos. Es verdad que se puede invertir más, cierto, pero bueno, las condiciones son las que hay y tenemos que movernos en el plano de la realidad, no en la utopía y en la fantasía. Para dejar claras dos puntualizaciones, el tema de la alta velocidad con Murcia, ¿va a haber obra el próximo año o será simplemente...? No, hay obra. Sí, mira, yo he oído que si no se invirtió... Hay situaciones en las que no se puede invertir, por ejemplo, el tema de la catenaria. Claro. No hemos podido hacerlo, no porque no esté presupuestado, sino que corre el riesgo del deterioro y del robo. Es decir, que hay actuaciones que tienen que ir poco a poco, y una vez que se haya terminado prácticamente toda la infraestructura de lo que es la vía en sí mismo, pues lógicamente se irán desarrollando las otras. Pero lo importante es, no nos paramos, con eso seguimos adelante y esperemos que en los próximos años pues haya inversiones. Una vez que se ha determinado el programa que tiene establecido el Estado de inversiones con el tema y la priorización que tiene en la orden de inversiones, pues podamos alcanzar una fecha razonable en la avenida de la Valmería. De todas formas, hay unos tramos que están ya realizados, casi realizados, que eso me imagino que se tendrán que mantener también, tendrá que ponerse un dinero encima de la mesa, porque claro, está en mitad del campo un trozo de vía que ahí... No, es lo que hizo el gobierno. Se ha tenido que hacer actuaciones en esta materia, ¿no? Es decir, de mantenimiento. De mantenimiento e instalación. Y luego también hemos tenido algunos problemas, que a justo hay que decirlo, que algunas expropiaciones pues no se habían llevado a efecto y se están llevando a efecto, y punto. O sea que no hay mucha más historia. Importante para la capital almeriense el comentar que Adif hace unos días ya licitó las obras de adecuación de la vía y electrificación de la estación de Almería. Eso también es el primer paso y se ve que el gobierno del Partido Popular sí apuesta por la ciudad de Almería. Yo creo que sí, es decir, yo creo que las dos, al menos dos obras de magnitud, que ha sido la de cogestión por parte del paso a nivel del Puche, nos va a dar mucho juego, y luego la integración de la ciudad esa playa de vía, con la retirada de la playa de vía, pues va a facilitar mejor el desarrollo urbano más armónico, más homogéneo. Cambiamos de asunto, Andrés, nos centramos ahora en otro tema importante que está también llevando a cabo la subdelegación, el tema de la mejora de la seguridad en el campo. Sí, sabemos que es muy complicado ponerle vallas al campo, pero sí se han dado pasos importantes para la seguridad. Ahora mismo estamos siendo pioneros en los planteamientos de lucha contra la delincuencia que actúa en el campo. De hecho, ha habido ya por parte de la Guardia Civil un plan con la creación de grupos especializados en el trabajo de los grupos estos CORA, que se van a dedicar fundamentalmente al tratamiento de la seguridad en el campo de forma específica, y luego vamos a hacer por parte de la Policía Nacional un análisis ya científicamente evaluado. Estamos avanzando muchísimo en el tema de la planificación para utilizar las últimas tecnologías en el control territorial del campo. Eso que nos va a permitir pues mayor eficiencia en la lucha contra la delincuencia. Pero es que además, aparte de eso, hay una campaña muy importante que estamos desarrollando de concienciación también al agricultor de la necesidad de autoprotegerse. Es decir, piensen que cualquier comercio de la capital pues busca su sistema de seguridad pasivo. Bueno, pues el campo, que es una de nuestras industrias básicas, pues lógicamente estamos estudiando cómo ofrecer un sistema de protección pasivo lo más eficaz posible y al mínimo costo posible, de manera que la acción policial pueda ser mucho más eficiente y con costos menores que los que ahora estamos llevando, pues tengamos mayor nivel de seguridad. En cualquier caso, por darle un dato, las cifras de aquí en Almería son muy elevadas en cuanto a la distribución de recursos policiales dentro del campo. La frecuencia de las patrullas, el número de patrullas, etcétera, está siendo muy elevada. Es decir, como nunca en la historia de Almería, el sector 4, que es el que abarca desde el río Andará hasta aquí, hasta Toyo, jamás ha tenido la vigilancia y el potencial de recursos humanos distribuidos
como ahora. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar tanto a los sindicatos agrarios, COAG, ASAJA, UPA, y todos han puesto de relieve lo bien que está trabajando en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como se han visto que se ha aumentado el número de detenciones y se está teniendo mucho más, fundamentalmente también por el tema de que penalmente también ya se va a regular. Esa es otra medida que ha adoptado el gobierno, aparte de poner en marcha ya a nivel nacional este plan de lucha contra el campo, que tiene su precedente, y no lo olviden, el modelo de Almería. Exactamente. Porque esto además, yo he estado en Madrid divulgando. Sí. Lo que le decía es recursos humanos. Claro. Es decir, el tema de la Guardia Civil va a incidir muchísimo, porque van a haber equipos especializados. De hecho, ya estamos trayendo equipos muy especializados de vez en cuando, que trabajan en los sectores agrícolas y por supuesto también en los sectores urbanos. Este año en la zona del poniente almeriense hemos hecho un esfuerzo terrible para el tema de evitar los robos en viviendas, claro, que aunque se producen, al menos hemos invertido la tendencia. Es importante también ese nuevo equipo Roca que comentaba, que ya está implantado en 15 provincias almerienses, provincias españolas. Almería es una de ellas. Por supuesto, y además está funcionando al 100%, prácticamente. Vamos a completarlo, es decir, con apoyo de unidades de caballo, es decir, en su momento, cuando las circunstancias que veamos nosotros sean necesarias, pues lógicamente incidiremos. Incluso estamos estudiando nuevos modelos de despliegue para que esto sea mucho más eficiente. Pero no solo la Guardia Civil la que actúa, también la Policía Nacional. La policía, sí, es decir, la suerte que tenemos en Almería es que hemos llegado a una conjunción entre la Guardia Civil y la Policía perfecta. De hecho, yo no sé en el resto, pero lo sé por las reuniones, ¿no? que tenemos. El nivel de eficiencia que alcanza aquí de cooperación, yo creo que en muy pocos sitios. O sea, ¿por qué? Pues porque quizás haya dos jefes que están muy bien, y además que los efectivos pues también están muy compenetrados. Muy compenetrados ante esta situación. Y lo bueno, importante es que todo se hace en consenso también con las organizaciones agrarias, sindicales. Por supuesto, hay constantes reuniones y con los agentes particulares. Es decir, que ahora, por ejemplo, incluso hay reuniones con agricultores para que ellos también de alguna manera se vayan implicando, claro, y ellos nos orienten. Sí. Es decir, que aquí lo que hay es... que no es que me reúno una vez, sino que periódicamente... Un feedback de retroalimentación, claro, entre agentes sociales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues muy interesante. Claro. Andrés, no me gustaría que te fueras, quedan tan solo 3-4 minutos para terminar la entrevista. Sí me gustaría hablar datos del paro, conocidos el mes de septiembre. 308 personas que han dejado de estar en la lista del paro, una buena noticia, pero que todavía estamos en el camino. Yo esa noticia la matizaría mejor todavía, puesto que ha sido la mejor cifra interanual que tenemos. Es decir, que a lo largo de muchos años, yo creo que hay que irse al 2007 para encontrar una cifra semejante. Y otro dato importante, la construcción empieza a repuntar en lo que se refiere a empleo. Y yo creo que esto, hombre, no es para tirar cohetes, claro, hay todavía mucho para en Almería, pero ya es un indicador de que las cosas empiezan a activarse. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que procurar que la inversión se canalice hacia Almería, y la verdad es que, aparte de los sectores tradicionales, como tenemos la agricultura, hay que seguir trabajando en desestacionalizar el turismo, que se está demostrando con una potencia también muy interesante, y luego pues potenciar lógicamente los recursos tradicionales de Almería, ¿no? Y otro tema importante es que está llevando a cabo también el gobierno ese plan de lucha contra el empleo irregular, más que todo porque se habla mucho de la economía sumergida que hay en la provincia de Almería. ¿Se puede atajar de alguna manera? Los sindicatos están criticando. Estamos luchando como nunca. Es decir, la inspección ha hecho ya más de 6.000 inspecciones, constantemente estamos trabajando, no solamente ya en los sectores tradicionales, como es la agricultura, a ver si está es también en la hostelería, estamos empezando a trabajar incluso en las ferias. Vamos a empezar con los mercadillos, es decir, vamos a tratar de regularizar la situación laboral
y posiblemente nos encontremos con sorpresas. ¿Por qué? Porque esto al final va a redundar en el interés general. Es decir, va a haber gente que declare, va a haber gente que los impuestos también aumenten, y eso nos viene a todos bien, porque esa función redistributiva que tiene el Estado es interesante, ¿no? Yo creo que este ha sido uno de los ejes. Ya insisto, que estamos trabajando a nivel, no hay administración o sector productivo que no empezamos a observarlo y controlarlo. Incluso hay instituciones que también la estamos observando. Observando por lo que pueda ser. De todas formas también, y siempre ya la última, la jornada de ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Pallares, el secretario provincial de Comisión Obrera, y decía que con el tema de que faltarían inspectores, que faltaría, más que todo para esa economía sumergida, para intentar que los empresarios también son muy pillos en esta situación, y todo eso también habría que controlarse. Nosotros colaboramos también las organizaciones sindicales y sectores, por ejemplo, que en el campo, pues Comisiones Obreras está trabajando en facilitarnos información de primera mano, y luego la actuación, y esto es muy importante, conjunta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los inspectores. Es decir, que se puede tener, sí, pero hombre, también tenemos que llegar a un nivel de eficiencia. Es decir, y tampoco llegar a un nivel de presión que esto parezca un Estado totalitario. Es decir, también estamos atacando otras cosas que la gente no dice, ¿no? Que es el tema del fraude fiscal en grandes capitales. Es decir, ahora mismo nos estamos centrando más en grandes capitales que en la pequeña nómina del funcionario corriente. Están dedicando recursos muy importantes a estudiar estos fenómenos. Y son muchos, ¿no? Que ahí hay mucho... Hay trabajo. Es decir, lo que pasa es que no podemos criminalizar a todo el mundo. Eso en su momento, pues ya se tendrá conocimiento de lo que se va avanzando. Esa lucha contra el fraude fiscal es cada vez más seria y más selectiva, y yo creo que también eso es importante. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso de gobierno es la defensa de la ley y del interés general. Yo creo que esto es muy importante, es decir, que no defendemos a un grupo o a un modelo de sociedad, sino al conjunto de la sociedad. Y en eso estoy. Pues Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno de Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. En cuanto su agenda se lo permite, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes y sobre todo noticias, contar noticias como las que hemos contado, presupuestos, la detención de este presunto asesino de su propia hermana. Hemos hablado de todas las partidas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España y de todos esos dos planes importantes que ha puesto también el Gobierno en marcha, como es el plan de sustracción de explotaciones agrícolas y el plan contra el empleo irregular y el fraude de la seguridad social. Pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Andrés. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pasen una feliz noche.